Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Fíjate qué estrellas más bonitas te traigo esta vez para decorar la mesa. En Instagram me habéis dicho que vais a hacer cosas súper imaginativas con ellas. Si no me sigues todavía por Instagram, me puedes encontrar como Querer es Tejer. Es la forma que tenemos de estar en contacto. Pero bueno, yo os propongo hacer un bajo plato o centro de mesa y diversas estrellitas a conjunto para colocar las velas, las copas, las tazas. Pero bueno, me habéis dicho que las vais a colgar incluso en el árbol, así que esto imaginación al poder. Son unas estrellas muy bonitas con una textura súper bonita en cada una de sus puntas y también con estas bolitas de popcorn en relieve que le dan un toque muy, muy especial y el centro es redondito. La vamos a hacer en grande, que va a medir unos 32 centímetros, y en más pequeñita. El patrón del grande cambia un poquito y os lo explicaré al final del vídeo. Si quieres hacer el bajo plato, al final del vídeo te explicaré cómo variar el patrón que te voy a enseñar ahora. ¿Ves? He hecho dos bajo platos que miden sobre unos 35 centímetros y que utilizaremos otro tipo de hilo, y he hecho estas más pequeñitas pero que en realidad es el mismo tipo de patrón. Si quieres hacer el bajo plato, al final del vídeo te explico cómo hacerlo para hacer el bajo plato. Respecto a los hilos, también te explicaré después qué tipo de hilos he utilizado para el bajo plato. Para las estrellas más pequeñas puedes utilizar cualquier tipo de hilo que sea de 3 o 4 milímetros, sería lo ideal. Además te voy a explicar cómo hacer el círculo perfecto. Fíjate, aquí tenemos un círculo, trabajar en espiral de forma perfecta. Te voy a dar mi truquito que yo aplico para que quede, porque muchas veces me decís, el círculo no me queda perfecto, no me queda bien redondo. Aquí quédate, porque si eres principiante vas a aprender mucho de cómo hacer un círculo perfecto. Entonces, vamos a aprender a hacer las estrellas más pequeñas. El patrón es el mismo para este tipo de estrellas, le llamaremos tipo posavasos. Lo único que unas las he hecho con aguja de 3, hilo de 3, este es de Mondial, y está hecho con aguja de 3 milímetros, que gastas pues aproximadamente unos 30 gramos, 40 gramos por cada posavasos. Por ejemplo, este conjuntito así lo he hecho, ¿ves? Con un lacito, con unas galletitas de estas navideñas, y queda muy, muy bonito para regalar. Estas están hechas con aguja de 3 y te van a medir unos 17 centímetros. Y este es el mismo patrón que vamos a hacer ahora, exactamente igual, hecho con aguja de 4. Y te van a medir sobre unos 22 centímetros, ¿vale? Es decir, el mismo patrón que vamos a aprender a hacer ahora, simplemente si lo haces con una aguja de 4 e hilo de 4, este es de drops, algodón de drops, y este es de 3, te va a quedar más grande o más pequeño, simplemente cambiando de aguja de 3 a aguja de 4. ¿Qué quieres hacer a conjunto el bajo plato? Como ves, la textura y todo el patrón es exactamente el mismo. Vas a tener que cambiar el tipo de hilado. Aparte, al final del vídeo te explicaré las pequeñas diferencias que hay entre el patrón de lo que es el posavasos y el para los platos. Pero es importante que si quieres hacer los bajo platos cambies de tipo de hilado. Este es de DMC, que os lo enseñé por Instagram, lo compré en Creativa Barcelona, en las tijeras mágicas, lo podéis encontrar online. Es un hilo súper chulo, especial para Navidad, y además la etiqueta de este hilo es una planta, o sea, tiene semillas y luego lo plantas y te sale una plantita, es ideal. Os dejaré por ahí una fotito de cómo es este hilo. Entonces, este hilo es para trabajar, yo lo he hecho con aguja de 5, y al final del vídeo te enseñaré qué cambios hacemos en el patrón que aprenderemos ahora para poder hacer el bajo plato. Pero lo importante es que cojas un hilo, pues eso, de 5, o como este de aquí, que es la Peggy Ghoul de Casa Sol, de 6. Es decir, el azul lo he hecho con DMC y aguja de 5, y este de Peggy Ghoul lo he hecho con aguja de 6. De esta forma, y con las variaciones que te explicaré al final del vídeo para hacer el bajo plato más grande, tendrás un bajo plato, o haciéndolo con agujas más pequeñas y hilos más finos, y evidentemente haciendo más pequeño el círculo central, como ves aquí. Esto te lo explicaré al final del vídeo, cómo hacerlo más grande y hasta qué número de puntos debes hacerlo. Tendrás más o menos grande tu estrella. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. El anillo mágico yo lo hago muy sencillo. Me coloco aquí la cola de hilo, te lo voy a explicar por si eres principiante que lo puedas hacer, y me rodeo así, 2 dedos, fíjate,
Así, muy sencillo. Aquí me queda la intersección y aguanto con el dedo. Cojo mi aguja, vengo y cojo el hilo, el largo, no la colita de hilo, sino el hilo largo, lo cojo, lo traigo y hago aquí un punto de cadena. De esta forma he sujetado ya un anillo mágico simple, simple, simple. Un anillo mágico se llama así porque al tirar de él se cierra. Ahora dentro del anillo mágico, fíjate que entro dentro, cojo el hilo y voy a hacer 6 puntos bajos. 1, cojo el hilo, lo traigo. 2, cojo el hilo, lo traigo. 3, cojo el hilo, lo traigo. 4, 5 y 6. Vamos a trabajar en espiral. Cuando trabajamos en circular, aquí entraríamos y haríamos un punto raso para unir las dos partes. En espiral quiere decir que directamente vamos a trabajar en el siguiente punto sin cerrar. O si nunca has trabajado en espiral, consiste en ir ampliando. Cada vuelta vas ampliando progresivamente el número de puntos base. Por ejemplo, en la primera vuelta hemos hecho 6 puntos bajos. Siempre en la número 2 de cualquier círculo o de cualquier espiral, lo que vas a hacer es doblar. 6 por 2, 12. Doblar quiere decir que en cada punto que nos viene, este es nuestro primer punto, vas a hacer 2 puntos juntos. Es decir, entro, cojo el hilo y aquí hago un punto bajo y fíjate que me voy al mismo punto, ves que es el mismo, y hago otro punto bajo. Esto es hacer un aumento. Y a partir de ahora, cuando digamos aumento, va a querer decir eso, que hacemos un punto de más en cada uno de los puntos. Es súper importante que utilices el marcador y en este primer punto que hiciste lo coloques, porque si no, no vas a saber cuándo has acabado. Entonces, en la segunda vuelta de cada uno de los círculos que para este proyecto y para cualquiera, siempre hay que empezar igual, doblando toda la vuelta. Si aquí hice 6 puntos y en cada punto de esos 6 voy a hacer 2, es decir, un aumento, cuando llegue a mi marcador, 6 por 2, deberé tener 12 puntos. ¿Vale? Así es como se inician los círculos o los trabajos. Ahí tengo mis 12 puntos y llego al marcador. Lo retiramos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto normal, es decir, sin aumentos. 1. Y ahí colocamos el marcador. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que hemos dicho que es hacer 2 puntos juntos en el mismo punto de base, 1 y 2. Y así voy a hacer toda la secuencia. Un punto bajo, un aumento, es decir, 2 puntos juntos. Si los quieres contar, cada una de estas espiguitas es un punto. Debes tener 18 cuando llegues al marcador. En la siguiente vuelta vamos a ir aumentando los puntos que no aumentan. Es decir, si aquí hicimos un punto sin aumentar y un aumento, ahora nos tocará hacer 2 puntos, 1 y 2 puntos. Fíjate que aumentamos el número de puntos, colocamos aquí el marcador y ahora sí nuestro aumento, es decir, 2 puntos juntos en el mismo punto de base. Y nuevamente repetir hasta el final, 1 y 2 puntos, y en el siguiente un aumento. Al final de esta vuelta deberás tener 24 puntos. Bien, vamos con los truquitos que muchas veces me decís, pues a mí el círculo no me queda bien, que me quedan puntas, que no me queda regular. Vamos a ver si te has fijado en una cosa. Si eres sabida, seguro que sí. Fíjate, hemos empezado con 6 puntos. En la siguiente vuelta hemos multiplicado por 2. Estamos haciendo la tabla del 6. ¿Por qué la del 6? Porque hemos empezado con 6. 6, 12, 6 por 3, 18. Te he dicho, en la siguiente vas a tener 24. 6 por 4, 24. Por tanto, en la siguiente, ¿cuántos puntos vas a tener? Es seguir la tabla del 6. Acuérdate, en este caso la del 6 porque has empezado con 6. Si hubieras empezado con 7, estarías siguiendo la tabla del 7. Si hubieras empezado con 8, estarías siguiendo la tabla del 8. En este caso, como hemos empezado con 6, 6, 12, 18, 24.
Si te fijas, en el momento en el que estamos haciendo siempre los aumentos en el mismo punto, el círculo empieza a tomar unas formas un poco puntiagudas. Esto nos suele molestar y hay una forma muy sencilla de solucionar esto. Es simplemente tener en cuenta en qué fila estoy y cuántos puntos me van a tocar. Por ejemplo, si ahora he hecho 6, 12, 18, 24, si sigo mi tabla del 6, 6 por 5 son 30 puntos. Bien, pues cada X tiempo, cada vuelta, ahora vamos a hacer una vuelta pequeñita, un círculo pequeño, pero imagínate que tuvieras que dar un círculo muy grande. Este truco viene ideal. Si yo estoy siguiendo mi tabla del 6 porque he empezado con 6 puntos, ahora sé que me van a tocar 30 puntos, ¿vale? La secuencia a seguir ahora sería 3 puntos bajos y ahora, como normativo, como lo que se hace habitualmente, sería 3 puntos bajos y un aumento. Es decir, si aquí hemos hecho un punto bajo, un aumento aquí, 2 puntos bajos, un aumento aquí, 3 puntos bajos, un aumento, en el siguiente 4, un aumento, 5, un aumento. Pero si siempre lo hacemos así, esto nos va a acabar dando una forma que no va a ser redonda. Entonces, de tanto en tanto, si nosotros sabemos que ahora, después del 24, viene el 30 en nuestra tabla del 6, lo único que sé es que ahora tengo que tener 30 puntos. Pues de vez en cuando haz una fila en la que pongas los aumentos como más te apetezca. Por ejemplo, mira, 1, 2, 3, voy a seguir, 4, no hago aumentos, 5, pues aquí veo que no hay ningún aumento abajo, porque el aumento está aquí, ¿lo ves? Pues aquí, 5, cuento, 6 y 7. Sigo, 8, 9, 10, 27, 28 y 29, pero falta un punto más. Pues 27, 28, 29 y 30. ¿Qué he hecho? He hecho los aumentos donde me ha parecido a mí. ¿Qué ha pasado? Que el círculo se nos queda redondito. ¿Por qué? Porque hemos dejado de colocar los aumentos siempre en el mismo sitio. Entonces, si tú te vas apuntando en qué fila estás y sabes que si empiezas con 6 puntos vas a ir siguiendo la tabla del 6, no es necesario que estés 6 puntos un aumento, 5 puntos un aumento, 8 puntos un aumento. Si quieres puedes seguir con la secuencia, pero si no quieres, pues no la sigas. Simplemente sabes que aquí tienes que tener ahora 36 puntos. Colocas el marcador y empiezas a hacer tus puntos sabiendo que tienes que tener 36. Y no tienes por qué estar haciendo 3 puntos un aumento, 4 puntos un aumento. Mira, yo voy a hacer uno aquí, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y sigo. 7, 8... y voy colocando los aumentos donde quiero. Lo importante es que sé que ahora me tocan 36 puntos, estoy en la tabla del 6. Así que voy a repartir mis aumentos de la manera que a mí me apetezca, siempre que cuando llegue aquí en total tenga 36 puntos. Fíjate cómo aquí no se está formando ningún tipo de ondulación ni ningún tipo de forma. El círculo está perfecto. Lo único que estoy haciendo es seguir mi tabla. No sigo la dinámica de 6 puntos un aumento, 7 puntos un aumento, que lo puedo hacer si quiero, pero ten conciencia de que si haces eso te van a quedar siempre picos. Entonces, la última fila de nuestro patrón para las estrellitas pequeñitas es la de 6 por 7, 42. 6, 12, 18, 24, 30, 36 y seguimos nuestra tabla del 6. La última será 42 puntos, que vas a repartir como más te apetezca. En este caso nos hemos detenido aquí porque para lo que es el patrón de la estrella pequeña, que te va a quedar, como te digo, más pequeña o más grande si la haces con una aguja de 2 o con una de 3 o con una de 4, pero estamos hablando de lo que sería la estrella tipo posavasos adorno navideño, no el bajo plato. Paramos en la fila 42, ¿vale? La que tenemos 42 puntos. Lo puedes haber hecho a la manera normal o como yo lo he hecho. Yo te aconsejo que pruebes esta técnica, no vas a cambiarla, vas a dejar de hacerlo de 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, porque así no te va a quedar nunca el círculo apepinado. Entonces, otro truquito que te doy, cuando ya llegas al final, en este caso nuestro patrón requiere 42 puntos, es que sea como fuere que hayas hecho tu círculo, des una vuelta más en punto bajo sin más. Si siguiéramos haciendo puntos bajos sin más, esto nos convaría, nos daría forma, pero si solo hacemos una no se va a apreciar. Así que nuestra última vuelta es una vuelta de puntos bajos sin aumentos en el último punto
en el último número de puntos. Por ejemplo, aquí nuestro patrón es de 42 puntos, pues aquí colocamos nuestro marcador y vamos a hacer simplemente 42 puntos, es decir, un punto bajo en cada punto. 1, 2, 3. ¿Qué conseguimos haciendo un punto bajo en cada punto en la última fila sin aumentos de ningún tipo? Redondeamos todavía más y hacemos todavía más fino y más pulido nuestro trabajo circular. Esto nos puede servir para este patrón o para cualquier otro trabajo en el que trabajemos en círculos. Hacer nuestra última fila, y también te puedo decir que si por ejemplo estás haciendo un círculo muy grande, puedes intercalar una fila en la que no hagas ningún tipo de aumento, ¿vale? Y eso también te va a dar un resultado de círculo perfecto. Bien, pues nuestra última fila lo que vamos a hacer es un punto en cada punto, sin aumentos ni disminuciones, con lo cual aquí tendremos 42 puntos. Luego te diré cuántos puntos deberemos hacer porque cambia un poquito para hacer el bajo plato. Ahora ya vamos a montar lo que es la estrellita en sí. Bien, quitamos el marcador, ya no lo vamos a necesitar. Entramos en el primer punto de estos 42 que tenemos en todo el alrededor y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Este es el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 7 entro y hago un punto bajo. Nuevamente vamos a repetir esto hasta el final. Es decir, 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este punto está cogido, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo entro y hago un punto bajo. Fíjate, tengo aquí ya 5 pétalos, vamos a hacer el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Si cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a caer justo pegadito aquí, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer al acabar los arcos es lo siguiente. Cogemos hilo, nos vamos al primer punto bajo que hicimos. Fíjate cómo lo cojo por detrás y hago un punto alto a relieve. ¿Sí? Hemos cerrado nuestro círculo. Vamos a empezar a trabajar la estrella. Aquí hemos hecho 10 puntos de cadena. Vamos a trabajar cada uno de los arcos de la misma manera. Aunque nuestra cadena tiene 10 puntos, lo he hecho para que podamos movernos un poquito mejor, porque si lo hacíamos de 9, hay un punto que queda muy pegado y es difícil. Vamos a utilizar en realidad 9 puntos. En el primero vamos a hacer, como ves, un punto bajo. En el segundo vamos a entrar cogiendo hilo y vamos a hacer un punto medio alto. Cogemos hilo nuevamente y en el siguiente punto, o número 3, vamos a hacer un punto alto, es decir, paso por 2 y ahora por 2. Cojo hilo nuevamente y en el cuarto punto vuelvo a hacer otro punto alto. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. En el número 5 voy a hacer un punto alto, una cadena de separación y otro punto alto, fíjate, en el mismo punto de base, en el mismo. Ahí. Y ahora hacia el otro lado vamos a hacer lo mismo pero al revés. Es decir, empezaremos por los puntos altos, haremos 1 y 2 puntos altos. Ahora hacemos un punto medio alto. Y por último, aquí un punto bajo. Así. Ahora vamos a hacer lo mismo que aquí. Cogemos hilo. Venimos por debajo. Salimos así. Cogemos el hilo que está aquí. Lo pasamos por debajo y hacemos un punto alto a relieve por delante. Pasamos por 2 y por 2.
lo hacíamos de 9 justo, 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 este punto de aquí es muy difícil de coger. Entonces lo hacemos de 10 y puedes irte directamente aquí. Y es mucho más sencillo de hacerlo, porque en realidad ocupamos 9 puntos. Un punto bajo, un punto medio, 2 puntos, un punto alto, 3 puntos, otro punto alto, 4 puntos. En el quinto hacemos un punto alto, cadena, punto alto, punto alto, cadena, punto alto. Llevamos 5 puntos ocupados. Y ahora un punto alto, llevaríamos 6 puntos ocupados, otro punto alto, 7 puntos ocupados, un punto medio alto, 8 puntos ocupados y un punto bajo en el último punto. Entonces, he hecho una cadena de 10 porque el primer punto queda tan pegadito aquí. Ahora fíjate que aquí ya hemos acabado, que si hiciéramos una cadena de 9, lo intenté y quedaba demasiado pegado, ¿vale? Así que aunque la cadena es de 10 puntos, en realidad utilizamos 9. Puedes empezar en el segundo de aquí o puedes comerte el último de aquí, lo que te sea cuando tú vayas tejiendo más fácil. Hemos llegado al final, fíjate que aquí es donde teníamos el punto a relieve y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. En el punto a relieve vamos a coger hilo y vamos a coger nuestro punto alto a relieve por delante. Por delante quiere decir que el punto queda delante de la aguja. Cogemos hilo, pasamos y hacemos otro punto alto. Bien, estamos en la segunda vuelta de nuestra estrella. Ahora vamos a coger hilo y nos vamos a ir al primer punto bajo que lo tenemos aquí, por eso también he hecho una cadena un poquito más grande para que tengamos mejor movilidad. Y entramos, fíjate cómo he cogido y hacemos un punto alto a relieve por detrás. Vamos a volverlo a hacer, ¿eh? Cojo hilo, me voy al siguiente punto, vengo por detrás, chafo el punto y voy hacia el otro lado. Ahí tengo mi hilo, lo cojo, lo paso, lo quiero hacer tan poco a poco que ahí, y ahora hago un punto alto. Esto sería un punto alto a relieve por detrás. Este es punto por delante, este es por detrás. ¿Por qué por detrás? Porque fíjate, el punto queda detrás de la aguja, ¿vale? Cojo el hilo, lo paso, punto alto a relieve por detrás. Voy siguiendo, punto alto a relieve por detrás. Aquí es donde teníamos los dos puntos altos separados por una cadena. Me vengo al primero y hago un punto alto a relieve por detrás y en el espacio de la cadena voy a hacer un punto alto normal. Cojo hilo, en el mismo espacio otro punto alto normal. Una cadena de separación. En el mismo espacio un punto alto y en el mismo espacio otro punto alto. Bien, hemos hecho 1, 2, 3, 4 puntos a relieve por detrás para que se nos forme esta trencita de aquí, ¿vale? En el punto bajo, en el punto medio, en los dos puntos altos, en los puntos altos de separación y en el centro, o sea, tienes que tener 1, 2, 3, 4, 5 y en el centro de la cadena dos puntos altos, cadena, dos puntos altos. Cogemos hilo y mira, por detrás para que lo aprendas bien, así, cojo el hilo, lo traigo, haciéndolo muy lento no me sale, ¿eh? Pues curioso. Bueno, así, punto alto a relieve por detrás, en cada uno de los puntos que nos tocan. Vengo por detrás, dejo el punto ahí, paso y paso, hasta que llego a mi punto bajo. Este es mi punto bajo, ¿lo ves? Chiquitito ahí. Hago igual un punto alto a relieve por detrás. Y cuando llego a mi arista esta de aquí, lo cojo por delante. ¿Ves la diferencia? No vengo por detrás, vengo por delante y el punto queda delante de la aguja. Cojo el hilo y hago un punto alto a relieve por delante. Y esto lo vamos a hacer en todos los pétalos de la estrella. Cogemos hilo. En el primer punto bajo que hicimos vengo por detrás
paso al otro lado del punto, ¿ves? Hay espacios ahí. Cojo el hilo que tengo detrás, lo paso, punto alto a relieve por detrás. En el siguiente punto vengo por detrás, punto alto a relieve por detrás. En el siguiente punto vengo por detrás, punto alto a relieve por detrás. En el siguiente punto vengo por detrás, punto alto a relieve por detrás. Y aquí ya tengo el punto alto, cadena, punto alto. Hago este punto alto de aquí y cuando llego al espacio de la cadena hago dentro un punto alto, otro punto alto en el mismo espacio, una cadena de separación y en el mismo espacio hago un punto alto, otro punto alto y sigo hacia el otro lado de igual forma que hice aquí para que se nos forme esta textura. Es decir, cojo hilo, vengo por detrás, rodeo el punto por detrás, punto alto, a relieve por detrás. Cojo hilo, punto alto, a relieve por detrás. Punto alto, a relieve por detrás. Punto alto, a relieve por detrás. Y punto alto en el último punto, que es el bajito, a relieve por detrás. Cuando llego a este punto alto a relieve por delante, cojo hilo y lo tomo por delante. Ahí vas viendo la diferencia de un punto alto a relieve por delante, un punto alto a relieve por detrás. Y esto lo vamos a hacer hasta el final. Así es como se realiza la vuelta, dijésemos 2 de la estrella. Bien, así nos debe quedar. Yo he llegado ya aquí al final. Voy a hacer mi último punto alto a relieve por detrás. Y ya me encuentro con el primer punto. Este ya está hecho, ves que ya está hecha esta... Es que le digo pétalo, pero una estrella no tiene pétalos. Si alguien sabe cómo se llama cada una de las caras de una estrella, preguntas más tontas. Pero bueno, cuando llegamos al final de nuestra segunda vuelta de lo que es formar la estrellita, atención, en el primer punto a relieve por delante vamos a hacer un punto popcorn a relieve por delante. Cogemos hilo, no te asustes que es muy fácil. Cojo hilo, vengo por aquí, cojo hilo y hago un punto alto. 1, cojo hilo, vengo por aquí, 2, cojo hilo, 3, cojo hilo, 4 y cojo hilo, 5 puntos altos a relieve por delante en el punto de relieve por delante. Quito, es que he quitado la aguja de ahí y me voy al primero de esos puntos. Atravieso hacia allí, cojo el hilo que he dejado aquí y cierro. Y ahora hago un punto cadena. Esto es un punto popcorn a relieve por delante. Y ahí tenemos nuestra bolita decorativa que haremos en cada uno de los puntos que hasta ahora hemos estado haciendo a relieve por delante. Esta última fila es la más divertida de la estrella a mi punto de vista, ¿eh? Cogemos hilo, vamos al primer punto y fíjate que ahora vamos a hacer punto medio alto, no alto, medio alto a relieve por detrás. Es lo mismo que hicimos en la otra vuelta, es decir, cojo hilo, vengo por detrás, cojo hilo que tengo detrás, lo traigo, pero ahora no paso por 2 y por 2, sino que por las 3. Punto medio alto a relieve por detrás. Esto lo voy a ir haciendo en cada punto alto que tengo hasta llegar aquí a la cadenita de separación. Bien, esta es la parte más chula. Fíjate qué bonito queda ya, que nos queda aquí las dos cadenitas y la bolita del relieve. Y ahora vamos a hacer una cosa muy chula para que se nos forme ya el pico de nuestra estrella. Vamos allá, cogemos hilo. Aquí tienes un espacio de cadena y aquí tienes otro, ¿sí? Vamos a ver lo que es sencillo. Vamos al de abajo. Entro. Paso hacia arriba. Es que entro desde abajo como si hiciera un punto a relieve por delante y salgo por el de arriba. Cojo el hilo. Lo traigo. Subo.
y hago un punto alto. Voilà, aquí hemos conseguido crear un relieve saltando las 2 trenzas. Para decorar la estrella vamos a hacer picots, es decir, hacemos 3 cadenas y aquí, en estas 2 hebritas que se nos forman aquí, entramos y deslizamos. Punto picot. Ahora cogemos hilo y en el espacio de la cadena hacemos un punto alto, lazada doble, porque vamos a hacer un punto alto doble, es decir, paso 2 veces la aguja, el hilo en la aguja y ahora hago 2, cojo hilo, 2, cojo hilo, 2. De esta forma este punto nos queda más estirado que el anterior. Y aquí volvemos a hacer un picot, 3 cadenas, en estas 2 hebras de aquí entro y deslizo. Y por último, en el mismo espacio de cadena hacemos otro punto alto. Y ahora nos tocaría hacer lo mismo que hicimos aquí. Cogemos hilo, nos vamos aquí al agujerito que tenemos aquí abajo y salimos por el agujerito de arriba del espacio de la cadena. Cogemos el hilo, lo traemos, pasamos por 2 y por 2. Y ahora aquí hacemos un picot, 1, 2, 3. En estas 2 hebritas de aquí deslizamos. Ya tenemos montado el pico, que esto luego te explicaré que hay que bloquearlo o plancharlo. Yo la verdad me ha gustado más cómo queda con la plancha, te lo explicaré luego también cómo hacerlo. Y ahora hasta el otro lado vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos aquí, es decir, cada punto que nos viene lo vamos a coger por detrás y vamos a hacer punto medio alto a relieve por detrás. Cojo hilo, vengo por detrás, punto medio alto a relieve por detrás. Hasta llegar aquí, lo mismo que aquí, vamos a llegar aquí. Una vez llegamos aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, un popcorn a relieve por delante, es decir, 5 puntos altos a relieve por delante, cogiendo nuestro punto así, 1, 2, 3, 4 y 5. Saco el hilo con cuidadito, me voy al primer punto, lo atravieso hacia allí, cojo ese arquito que he dejado ahí tenso, ajusto así y paso el hilo. Cojo hilo y ajusto, ahí he formado un popcorn y sigo, cojo hilo, me voy al siguiente punto, punto medio alto a relieve por detrás, punto medio alto a relieve por detrás, hasta llegar a los agujeritos de las cadenas. Ahí, ¿los ves? Cojo hilo, me voy al de abajo, hago un poquito más rápido ahora, cojo hilo, punto alto, picot, 1, 2, 3, en estas 2 de aquí, entro y deslizo. En el espacio de la cadena hago un punto alto, lazada doble, un punto alto doble, es decir, pasar por 2, por 2 y por 2, un picot, 1, 2 y 3, aquí, otro punto alto y en este espacio vamos a hacer lo mismo de aquí. Cogemos hilo, nos vamos al huequecito de abajo, atravesamos entrando por el de arriba, cogemos el hilo, punto alto a relieve y picot. Y esto a partir de aquí vamos a continuar todo el rato igual. Fíjate, es que es súper bonita la textura que da, ¿ves? Al hacer el punto medio alto a relieve por delante, ahora lo haremos aquí hasta llegar a la arista donde volveremos a hacer lo mismo, popcorn. Y todas las caras de la estrella las vamos a hacer exactamente igual y hasta aquí es el patrón de nuestra estrella. Los últimos puntos medios altos, he hecho todos los piquitos de la estrella
y ya me voy a encontrar con el primer popcorn que hice. Bueno, pues así he ido haciendo todos y cada uno de los piquitos de mi estrella, y esto está sin bloquear, como ves. Y aquí cuando llegues al final simplemente vamos a hacerlo. Estoy ya llegando al último, voy haciendo mi punto medio alto a relieve por detrás y llegaré al primer punto popcorn que hice. Entraré y simplemente haré un punto deslizado, y aquí ya sería cortar el hilo y esconder las hebras que tenemos aquí y la hebra que tenemos aquí. Vamos ahora con dos temas importantes. Uno, cómo hacemos el bajo plato, y dos, cómo bloqueamos la estrellita. Esta la acabamos de hacer y si te fijas, esta está bloqueada y está mucho más bonito, más definido nuestro pico de estrella. ¿Cómo bloqueamos? Incluso muchas veces en Instagram me decís qué es bloquear. Bloquear, bueno, nuestro tejido ahora mismo tiene forma, pero no la tiene definida. La forma más habitual de bloquear es humedecer el tejido. Lo puedes hacer todo humedecido y sacarlo del agua, o con un spray, que es lo que suelo hacer yo, colocarlo en una superficie gomosa y ponerlo con agujas de esta forma. En cada uno de los picos le colocas agujitas y lo dejas secar. Cuando esto se seque habrá tomado la forma, se habrá bloqueado. Esto es bloquear de la forma habitual. En este caso yo he hecho esa forma de bloquear y he bloqueado con plancha, y me gusta mucho más cómo queda con plancha, porque fíjate que es que hace hasta la forma de la plancha. Entonces, ¿cómo lo hago? Con un spray le voy echando un poquito de agua, con un trapito por encima para no quemar, le voy dando la forma, y con el pico de la plancha aquí me detengo un poco y le doy la forma al pico. Y de esta forma es como te va a quedar la estrella bloqueada. Es una forma. Elige o prueba una, prueba secándola al aire de la forma habitual, o elígelo haciéndolo con plancha con cuidado y la que te guste más. Fíjate la diferencia entre sin bloquear y bloqueada. Entonces, para hacer el bajo plato, como te he comentado al principio, lo importante tanto para hacer las estrellitas y demás, sobre todo es el tipo de hilo. Para hacer los bajo platos, pues un Beggy Wool, un hilo que tenga una textura pues como este de DMC, que es, la verdad es que es precioso para hacer trabajos de Navidad, porque tiene como destellitos en dorado. Este lo compré en Las Tijeras Mágicas, lo puedes encontrar también online. Y además es muy chulo porque la etiqueta, con la etiqueta de este hilo, os lo enseñé por Instagram, tiene semillas. Entonces la etiqueta la deshaces en agua y te sale una planta. O sea, yo os lo recomiendo mucho ese hilo. Yo lo compré en Tijeras Mágicas, en el Creativo Barcelona, pero lo puedes comprar online. También con Beggy Wool pues te va a quedar un hilo, un trabajo más rústico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, es exactamente el mismo paso a paso que hemos hecho para la estrella pequeña, pero vamos a escoger un hilo que sea para aguja de 5 o 6. Este lo he hecho con aguja de 5, este con aguja de 6, ¿vale? Un hilo más fuerte porque queremos un bajo plato. Esto puede ser más así, más sencillito, más fino, no pasa nada. Para colgarlo podemos almidonar, pero el bajo plato siempre queremos que tenga más textura. Entonces, escoger un hilo de estas características, más grueso, de 5 o 6. Empezamos haciendo igual, 6, 12, 18, 24, 30, 36. ¿Te acuerdas que es lo que te expliqué en un principio? Lo único que estamos haciendo, como empezamos por 6, es ir multiplicando en cada vuelta en la tabla del 6. ¿Y dónde vamos a ir a parar? Independientemente de la forma en que lo hagas, si lo quieres hacer de la forma habitual, pero fíjate, de esta forma como te va a quedar siempre el círculo perfecto, vas a hacer hasta llegar a los 60 puntos. Esto querrá decir, la tabla del 6 acaba en 60, ¿verdad? 6, 12, 18, 24, 30, 36, así hasta llegar a la fila en la que tengas 60 puntos. Ahí habrás acabado tu tabla del 6. Entonces harás una más en la que tendrás 66. Sumaremos 6 puntos. Harás una más en la que tendremos 72, en la que sumaremos 6 puntos más, por lo tanto 72 más 6 son 78. Y si siguiéramos con esa secuencia, acabaríamos en 84 puntos, ¿vale? Sumando 6 puntos más nos daría 84, pero queremos en realidad 81 puntos.
Así que es muy sencillo, si vas a hacerlo como yo te he explicado, lo único que vas a hacer es ir repartiendo los puntos como a ti te apetezca. En la penúltima fila, en lugar de hacer, si estás haciendo tu secuencia de la manera habitual, pues vas a tener que hacer 3 puntos menos. En lugar de 84, queremos 81 puntos, son los que necesitamos. Y ahí te vas a detener de hacer aumentos. La última fila, igual que en esta chiquitita de aquí, en la última fila acabamos aquí en 42 puntos y hicimos los puntos sin aumento. Aquí igual en la última fila harás una fila sin aumentos y te cerciorarás bien de tener 81 puntos. 81 puntos, ¿por qué? Bueno, pues después de probar varias veces no podíamos hacer la misma distancia aquí con una aguja de 6 o con un tejido más grueso porque quedaba muy doblado. Entonces este es el patrón ideal para trabajar un bajo plato, tener 81 puntos en el alrededor, y es exactamente igual que la estrella pequeña, lo único que cuando montábamos las 10 cadenitas, aquí acuérdate que dejábamos 7 cadenas libres, ¿verdad? 7 por 6 eran los 42 puntos. En esta vamos a dejar 9. 9 puntas va a tener la estrella grande, 9 por 9, 81 puntos, ¿vale? O sea, vas a empezar exactamente igual, un punto bajo, 10 cadenas, pero aquí te vas a saltar 9 puntos. En el 9 vas a hacer el punto bajo. Igual vas a hacerlo todo el alrededor. Luego la fila 2, que ya sabes que aunque hacemos 10 cadenas, ocupamos solo 9 puntos para podernos mover mejor. Luego la fila 3 y ya por fin harás pues tu última parte del tejido. Queda súper bonito el bajo plato, yo te lo recomiendo muchísimo que lo hagas porque queda muy muy bonito. Voy a tener estrellas esta Navidad por toda la casa, porque la verdad quedan súper bonitas para colocar una vela, quedan súper bonitas para tomarme mis tés, que me voy a tomar más de uno usando, oye, parece una tontería, pero el otro día me hice un té y no usé un reposatacitas y me quedó un cerco en el mueble que dije, pero bueno, en casa del herrero cuchara de palo. Así que viene muy bien para colocar las copas. No sé qué se te ocurre a ti. Me gustaría mucho si haces alguna, que yo no la he hecho, igual me da y la hago con aguja de 1 o de 2, a ver quién se atreve. Y me lo podéis enseñar por Instagram. Sabes que me puedes encontrar como Quereres Tejer, ¿vale? Si me buscas en Instagram, estoy como Quereres Tejer. Esta es la forma en la que tenemos de estar en contacto. O sea, si tú haces algún trabajo del canal y me lo quieres enseñar, por aquí no me puedes enviar mensajes, por Instagram sí. Entonces ahí están vuestros trabajos y es la forma de estar en contacto. Y me gustaría mucho ver una estrellita de estas hecha con una aguja de 1 para colgar en el árbol, quizá almidonada. Y bueno, pues déjame en comentarios que si te ha gustado, si has aprendido, si te vas a animar a hacer el bajo plato con las tazas, con el reposatazas o copas o velas o lo que tú quieras a conjunto, si lo vas a regalar, si te lo vas a regalar. Y sobre todo, pues no te olvides de darle me gusta al vídeo y compartirlo para que llegue a más gente. Como sabes, esto siempre es un vídeo gratuito para ti, pero eso es una forma que es ideal para ayudarme con el canal. Gracias y hasta pronto.